Bueno, yo creo que no exagero si digo que muy posiblemente en ese minuto lo que estaba en juego era nuestro sistema democrático. Claro, hasta ahora continúan los incidentes en esta zona. La presencia del ministro de Defensa, sin duda, es un antecedente clave hasta ahora aquí en el Palacio de la Moneda. Y sí, fueron horas que yo diría que estuvimos contrarreloj. Hubo mucha gente que pensaba que lo que debíamos hacer ese día 12 de noviembre era volver a llamar a los militares. Ya tenemos imagen desde La Moneda, el presidente de la República, entonces. El presidente habla y alrededor de las 10 y media de la noche. Yo me dirigí a la casa del exministro Blume para recibir a nuestros invitados. Un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva constitución para Chile. Gonzalo Blume, el exministro del Interior, aún conserva los apuntes de la reunión que la noche del 12 de noviembre del año pasado sostuvo en su casa con dos importantes dirigentes de la oposición. Bueno, el martes de la noche, todos sabemos, bueno, una reunión en la casa del ministro del Interior, que algunos conocen. El martes de la noche, la misma noche de la cadena del presidente Piñera, donde todo el mundo esperaba una nueva salida de los militares a la calle mediante un nuevo estado de excepción, cosa que finalmente no ocurrió. Si bien lo conversamos a fondo, yo creo que la reunión del ministro del Interior fue crucial, sin duda. Fueron momentos difíciles, fueron momentos complejos, donde efectivamente el presidente tuvo dos opciones finalmente sobre la mesa. Por una parte, que volviésemos a tener un estado de excepción constitucional, con todo lo que eso significa, y por otra parte, finalmente, como lo hizo, en forma correcta, llamar a un acuerdo por la paz y por la Constitución. Lo que había comenzado con algunos guiños el fin de semana del 9 y 10 de noviembre se aceleraba con los punteros del reloj en contra. El nivel de violencia en las calles no daba respiro. Muy posiblemente en ese minuto lo que estaba en juego era nuestro sistema democrático. Porque por una parte no podía seguir con esos niveles de violencia y por otra parte un nuevo estado de excepción constitucional hubiese sido una tensión muy fuerte, políticamente hablando. Blume estaba convencido en que se podía lograr un acuerdo político. Con el margen acordado con los senadores Jaime Quintana y Felipe Arboe, comenzaron a vivirse horas frenéticas el día 13 de noviembre en Valparaíso, una maratón que terminó la madrugada del 15. Hubo momentos muy difíciles, hubo momentos de tensión, hubo momentos en que la mesa se fracturó, hubo momentos en que el intento de protagonismo de algunos también puso en riesgo este acuerdo. Era una sensación de incertidumbre, más bien dicho, porque claramente estábamos actuando bajo presión. Costaba poner de acuerdo a los distintos sectores, llegar a un punto adecuado para todos, no fue fácil. Hubo una serie de propuestas que nosotros las interpretamos como una forma bien para que se cayera el acuerdo. Y a veces se encontraban puntos de encuentro, lo que hacía avanzar el acuerdo y luego se producían diferencias, lo que trancaba el acuerdo. Y así, sin acuerdo aún, las negociaciones se trasladaron a Santiago el día 14. Piñera comenzó con los llamados temprano a sus parlamentarios. La urgencia estaba puesta en que además ese día se cumplía un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Ningún acuerdo que no contemplara los 2/3 como mayorías para la aprobación de normas constitucionales. Y llegamos con una propuesta conjunta de Chile Vamos, que fue inicialmente completamente rechazada por la oposición y quedamos en el statu quo. El acuerdo en ese minuto, después alrededor de mediodía, estaba caído. En un momento de la discusión, la derecha dijo, bueno, si no hay acuerdo en determinadas materias, que si no hay acuerdo en esas materias, que rija la actual Constitución. Y ahí nos levantamos todos y dijimos, no hay acuerdo.
La UDI exigía un quórum de 2/3 para consensuar cualquier norma constitucional. Por su parte, la oposición demandaba un plebiscito de entrada, algo que no convencía en La Moneda y además ponía reparos a la composición de la convención mixta. Pero es cierto que se produjo ese debate sobre el plebiscito. Es cierto que la Moneda mandó una señal clara de decir no nos parece buena idea. El plebiscito va a ser un factor de división en nuestro sector y un factor de unidad en la oposición. Así que políticamente vamos directo a un acuerdo que nos haga ir a una constituyente. Cuando hubo una propuesta que fue la que se materializó del plebiscito con las dos opciones, que fue una iniciativa de Gabriel Boric. Él planteó la posibilidad que la gente pudiera optar y ahí me recuerdo que llamamos por teléfono a Blumel para preguntarle si esto tendría el piso político de parte de La Moneda y nos expresó después de algunos minutos que efectivamente sí. Pero el asunto del quórum seguía entrampando las conversaciones hasta que en el lugar menos esperado, Gabriel Boric y Juan Antonio Coloma abren una puerta. Y fue la verdad la salida a un baño, y eso fue parte de las cosas raras que se dan, en donde a veces uno cuesta llegar a acuerdo en un escenario de mucha formalidad. Pienso honestamente que ahí está en juego de verdad la República. Creo que jugamos un rol que era importante y había que responsabilizarse de esto. Esto no se trata de una cuestión de cómo colarse en la foto, ¿no? Eso al final uno sabe que esas cuestiones traen más costos que beneficios y uno no puede pensarlo en términos personales. Sí, la verdad es que dos personeros de la UDI se abrieron ese mediodía, por eso yo le asigno mucha importancia a lo que pasó el mediodía en la oficina de la presidencia, porque ahí se abrieron Belolio y nada menos que Juan Antonio Coloma. Entonces, cuando eso ocurre, yo dije, bueno, aquí ya Coloma iba a ser en pocas semanas más el último de los coroneles en la cancha. Pero no todo estaba tan resuelto. Se produjo un momento álgido cuando ya a eso de las 21 horas veíamos que no había acercamiento en algunos puntos del texto y ahí nos reunimos nuevamente algunos, pero en un equipo, en un lote transversal, donde agarramos un computador y empezamos a redactar en conjunto lo que debería tener. Porque hubo también de parte de algunos de los nuestros la intención de patear la mesa, es decir, esto no va más, no sigamos adelante, esto no va a ocurrir. Y algunos de nosotros dijimos no, aquí hay que perseverar. Hubo muchas amenazas de romper la mesa, de no seguir las conversaciones. En un momento, de lado y lado, algunos dijeron, oye, dejémoslo hasta acá, sigamos mañana, pero muchos dijimos, oye, paren, nadie se va de acá sin llegar a un acuerdo. A ratos, por supuesto, que esto se pudo haber caído. Había más de alguno que decía, oye, son las 8 de la noche, sigamos mañana. No, aquí seguimos hasta que lleguemos a acuerdo, no nos movemos de acá hasta que lleguemos a acuerdo. Porque creo que era el mensaje que había que darle a la ciudadanía. Porque uno recibía los mensajes del chileno normal, de a pie, que decía, diputados, solucionen esto. Mucho uniformado, es un tema que uno puede clasificar quizás hoy día, que decía, yo no quiero que mi hijo viva lo que me tocó vivir a mí. ¿Verdad? Desde que yo estoy desfilando por tribunales, no quiero que a mi hijo le pase eso. Mientras, en La Moneda... No fue un día tenso, fue un día difícil, pero creo que había bastante esperanza de que se podía lograr. Y finalmente, al final, en el último minuto, es verdad que hubo algunos tira y afloja, pero creo que siempre predominó la sensación de que había un deber que cumplir, que era lograr este acuerdo. ¿Cuántas veces le sonó el teléfono ese día? Muchísimas, de lado y lado. No digo que fue fácil, no digo que no fue costoso, no digo que incluso fue poco estético, pero creo que para adelante, en una perspectiva más histórica, va a ser uno de los momentos pivotales de la configuración de nuestra democracia hacia el futuro. Fueron horas tensas, efectivamente estábamos permanentemente consultando a otros actores para que este fuera un buen acuerdo, y yo diría que en todo caso siempre primó un sentido básico de responsabilidad. Hubo un montón de trabas y de momentos difíciles en donde había gente que cambiaba de opinión a última hora, presiones por todos lados, pero yo creo que lo importante es que se logró
que se hizo en la sede del Congreso Nacional y no en una cocina de una casa en cualquier barrio, y que estuvo toda la opinión pública encima de lo que se estaba discutiendo. Recuerdo que un parlamentario del oficialismo dijo: estamos cometiendo un error histórico y nos vamos a arrepentir. Que la Moneda también percibía que había sectores más extremos de la derecha que estaban mandando mensajes y querían echar la cosa, pero el costo a esa altura de echar por la borda del acuerdo que tenía base... Estábamos negociando, estábamos conversando y entre medio la senadora Ena von Baer era la que redactaba. Ella tomó su notebook, su computador y empezó a redactar el acuerdo. Y todos estaban hablando al mismo tiempo y nadie se callaba. Y yo soy sureña y sé que cuando nadie se calla y estábamos con el tiempo, y hacerlos de verdad callar es chiflando. Así que me mandé un buen chiflío y todos sorprendidos se quedaron callados y ahí pudimos nuevamente ir entregando la palabra y de manera ordenada ir discutiendo. Registros privados de días y horas de conversaciones que derivaron en esta escena. Un acuerdo transversal que costó mucho, pero que al final abrió la puerta para un proceso que ya está en curso y sin retroceso.